mensaje final, ¿verdad?, de nuestra iglesia de este año, de este tiempo. ¿Sí? En esta jornada, en esta asignación que Dios nos permite, le damos gracias. Y como último, ¿verdad?, no es último mensaje, porque yo sé que en algún momento volveremos por ahí a predicar la palabra del Señor, pero como nuestro último mensaje como pastores titulares de esta iglesia, Dios ha puesto en mi corazón que le hablemos de victoria. Y hoy es alcanzando la victoria. Así se va a titular el mensaje de hoy. Cuando hablamos de victoria, muchas veces nosotros pensamos, ¿qué tipo de victoria? Y la victoria que hablamos es esa victoria espiritual, en medio de las circunstancias, en medio de las batallas. ¿Cuántas veces te has sentido que tus límites han llegado, tus fuerzas han llegado al extremo de decir, no puedo más? ¿Cuántas veces has considerado o perdido la batalla? O que no tienes capacidad para la lucha a la cual estás enfrentándote. Muchos de nosotros experimentamos esta situación en nuestra vida. Hemos sido atacados por todos lados, de todas las maneras, pero todavía estamos de pie. Eso es victoria. Victoria es no rendirse. Victoria es confiar plenamente en nuestro Dios. Es la seguridad de que Dios tiene el control. Que no importa lo que estamos viviendo, las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, aun cuando en algunas batallas vemos que hemos perdido, pero la guerra la vamos a ganar. Dios nos lleva al límite, hermanos. Pero yo quiero compartir una palabra del salmista bajo el testimonio de Mical de David, donde nos enseña cómo podemos vencer a un enemigo grande. Y quiero que vaya conmigo al Salmo 60, versículo 12. Salmo 60, versículo 12. Alabado sea el Señor. Aleluya. El Salmo 60, versículo 12, lee de la siguiente manera: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Repito de nuevo: en Dios haremos proeza, y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias porque eres Dios bueno, Dios grande y maravilloso. Sabemos, Padre, que tú nos darás la victoria, que aunque estemos en el momento del punto de quiebre, tú no lo permitirás, sino al contrario, nos dará la fuerza, nos dará la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este salmo que acabo de leer es un salmo en un momento dado de un hombre que está enfrentando un poderoso ejército. Un ejército de más de 12,000 soldados. La diferencia era 1-3. Por cada israelita habían 3 soldados de Edom, edomitas. Imagínense, por cada soldado israelita habían 3
edomitas. Pareciese que la batalla está perdida. Fíjense que el salmista en el Salmo 60, versículo 1 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Fíjense que en un salmo comienza el salmista bajo una posición de desespero, de desaliento, como si hubiésemos perdido la batalla. Y el salmista, Mitán, se llamaba el salmista que escribe esto, cuando tuvo la guerra contra Aram Naram y contra Aram de Soba, y volvió de Joab. Esta canción comienza detallando a un hombre que fue enviado a la guerra. Hermanos, nosotros hemos sido enviados a una guerra. Y este hombre enviado a batallar contra los edomitas se encuentra como si Dios lo hubiese abandonado. Él comienza diciendo: Dios nos ha desechado. En otras palabras, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos has quebrantado? Dice ahí. Muchas veces en la batalla nos sentimos derrotados. Hermano, créame que yo me he sentido así. Me he sentido en ocasiones como que he fallado. Este mensaje es para mí, hermano, ¿no? Más que para ustedes, para mí. Muchas veces he dicho que me he sentido derrotado porque he querido ver cosas y no las he visto. He deseado ver cosas y no las veo. Y en estos días me sentí así. Me sentí así. Me sentía como que un poco derrotado. Pero ¿sabe algo? Vino palabra de Dios a mi vida y me dijo, la parte cuando Pablo dijo: yo sembré y Apolo cosechó. Y yo creo, hermano, firmemente que en esta iglesia yo sembré y alguien más vendrá a cosechar. Alguien más vendrá y lo que Dios ha prometido se cumplirá. Creo firmemente, hermano, que la batalla ha sido dura, pero Dios nos da la victoria. A veces sentimos como si Dios se hubiese airado de nosotros. Y es importante, hermano, que en el proceso de la victoria hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar hasta la victoria. Punto número 1. Para alcanzar la victoria tenemos que ser perseverantes. Es como nosotros enterrar nuestra ancla, como si pusiéramos una carpa y pusiéramos en tierra clavos largos que no hay viento que la pueda sacar. Así debe estar nuestra vida, anclada en el Señor. Y para perseverar, esos clavos que usted cuando va a la playa y pone un canopy o pone cualquier cosa para cuidarse del sol, usted tiene que poner unos clavos en la tierra para que cuando venga el viento no haga volar el canopy. De igual manera, nosotros
esos clavos que se ponen en la tierra, que en este caso debe ser la piedra, que es Jesucristo. Esos clavos tienen que ser la fe. ¿Para qué? ¿Por qué yo tengo que anclar mi vida en fe? Para ser victorioso. Número 1, porque nuestra vida llegará a todos nosotros, nos llegará la duda. ¿Duda de qué? Duda de que Dios nos llamó. Duda de que somos hijos de Dios. Duda de que Dios está conmigo. El diablo pondrá dudas. En medio de las batallas y las luchas, el enemigo pondrá la semilla de la duda. Y nuestra fe tiene que estar anclada en Jesucristo. Créame, hermano, que va a llegar la duda. Va a llegar la duda de que si Dios me llamó. Va a llegar la duda de que si Dios está conmigo. Va a llegar la duda de que Dios sacará la bandera y me hará victorioso. Otra cosa que pasará en nuestra vida a todos nosotros. Esto es ley, hermano. Es el desánimo. Cuando la batalla se multiplica, cuando se pone fuerte la lucha, cuando estamos próximos a alcanzar la victoria, nos llegará el desánimo. Y el desánimo viene por el cansancio. Dice la Biblia que cuando David estaba enfrentando a los gigantes, se cansó. Y si no hubiese sido por los valientes de David, los gigantes hubiesen matado a David. David se desanimó. David se cansó. El desánimo es producto del cansancio. Cuando estamos agobiados por la tarea, cuando estamos agobiados por las crisis constantes por todos lados, usted termina de salir de un problema y viene otro, y a veces vienen 2 y 3 a la misma vez, y usted quisiera un respiro, y usted dice, yo quisiera salir corriendo, yo quisiera esconderme. Oiga, hermano, David dijo, yo quisiera ser como el águila, remontarme las alturas y desaparecer. Oiga, hermano, los hombres y las mujeres de Dios han experimentado el desánimo. Pero el desánimo es señal de que viene una victoria. Otra cosa que todo creyente va a experimentar en medio o a punto de alcanzar una victoria es el temor. Y el mayor temor es el temor a uno mismo. El temor a uno mismo. El temor a fracasar. El temor a sentirse que lo perdió todo, que no valió la pena. Ese temor paralizante que te dice no puede, no sirve, no siga. Es un temor. Y ese temor está muy arraigado muchas veces en nosotros. El enemigo va a utilizar esa arma para que tú no tengas victoria. Hay que atreverse a hacer cosas. Aún si tú sabes qué vas a hacer y para dónde vas. Hermano, yo soy testigo de eso. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra próxima asignación? ¿A qué iglesia vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? Y sabe algo, hermano, en el proceso de ese temor, Dios guarda silencio.
Y tú esperando que Dios te hable, que Dios te diga, va para aquí, va para allá, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Dios guarda silencio, porque ese temor tiene que ser vencido en fe, de que el que te llamó, Él guiará y te llevará a puertos seguros. ¿Le pasó a Abraham? Para alcanzar la victoria, Abraham tuvo que tomar una decisión. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la comodidad. Sal de la seguridad de tu familia y vete a un lugar que yo te mostraré. Abraham no sabía para dónde iba, ni qué iba a hacer, ni cuánto tiempo iba a durar el trayecto, y qué iba a pasar con su esposa, qué iba a pasar con sus familiares, qué iba a pasar con todo lo que él tenía. Pero se atrevió. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que en ese proceso, familia de Abraham se tuvo que haber acercado a él y de ponerle temor y decirle, y si te atacan y te roban las cabras, y si te atacan y te roban la mujer. ¿Usted no se cree que él sintió temor cuando el faraón de Egipto, aleluya, miró a su esposa y la deseó y quiso ser que fuera su mujer? ¿Usted no cree que ese fue, aleluya, Abraham, que él sintió miedo de perder a su mujer? Pero también tuvo miedo más aún de perder su mujer que perder su propia vida. Y le dijo, no digas que somos marido y mujer, ni que somos medios hermanos, porque eran medios hermanos. El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para robarnos la victoria. Pero cuando nosotros estamos cimentados en el Dios de la gloria, en fe, esos temores, aunque vengan a nuestra vida, tienen que ser procesados por, aleluya, por nuestra fe, diciendo que el que está con nosotros es más poderoso y Él sabe lo que nos conviene y Él hará como Él quiere. Así que hay un paso de fe que debe ser orientado a Dios. Y si vamos a Hebreos, capítulo 11, de buscarlo. Bueno, usted lo sabe hasta de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es pues la fe. Y cuando nosotros vemos eso, hermano, entonces la fe tiene que estar orientada en esa certeza. En esa certeza de que Dios toma el control. De que Dios, aleluya, habló, y si Él habló, Él hará. ¿Verdad? Entonces, aleluya, ¿qué debemos de conocer? Que la fe nos permite a nosotros tener una meta donde debemos de alcanzarla. Y tenemos que estar preparados para los problemas. Y escuchen bien lo que le voy a decir. Si yo tengo la certeza de lo que yo espero, esa convicción de lo que no se ve, pero eso viene atado a lo que Dios ha determinado. Y yo quiero, en este último mensaje como pastor titular de esta iglesia, que usted entienda que aunque Dios te habló, es posible
procesos de tu vida tengas problemas. Y número 2, que en algunas ocasiones salgas derrotado. Escuche bien. En algunos momentos tendrá la derrota. Eso le pasó a cuando estaban el pueblo de Israel conquistando la tierra, que fueron a conquistar la tierra más fácil de conquistar. Pero anteriormente no habían hecho una persona lo que Dios había determinado. Dios dijo, nadie puede tomar nada de este lugar. Nada. Y vino una persona y cogieron cosas o botín, lo escondieron en el medio de su cabaña, de su carpa, y eso convirtió eso como anatema. Y yo quiero que usted sepa esto, hermano, hay veces que nosotros tenemos anatemas en nuestras casas, cosas dedicadas al maligno. Es otra historia. Pero eso hizo que el pueblo de Israel perdiera ante el pueblo egipcio, que era el pueblo más fácil de vencer. Y cuando fueron derrotados, Josué tuvo que preguntarse en qué hemos fallado. ¿Por qué fuimos derrotados por un pueblo insignificante que pudimos haberlo vencido fácilmente? Los procesos de derrota nos advierten a nosotros que hay cosas que tenemos que arreglar con Dios porque no estamos bien ante su presencia. Y Dios permite esas pequeñas derrotas para que nosotros nos afianquemos al Señor, arreglemos nuestra vida con el Señor, porque Dios exige santidad, porque Dios exige rectitud. Y quiero que sepan que todos los hombres de la Biblia, en alguna u otra forma, han tenido derrotas. ¿Usted cree que José no fue derrotado en cierta medida cuando estando en casa de Potifar, que pudo alcanzar la posición más alta en esa casa y por la culpa de una mujer fue llevado a una cárcel siendo inocente? Momentáneamente es una derrota para ellos, para él, estando preso, cayendo en la posición más baja en la sociedad, cuando él era un hombre amado por su familia, especialmente por su padre. Pero él se mantuvo en fe. Él mantuvo ancladas sus esperanzas en el Señor. Y él no, y escuche bien, todos los hombres de Dios que en algún momento han sentido derrota, han vivido derrota, no han claudicado en su fe. Se han mantenido creyendo aún en medio de la derrota. Un fracaso no debe de motivarte a renunciar. Un fracaso no te debe de motivar para tú dejar de servirle al Señor. Y aunque usted no lo crea, hermano, un fracaso es la semilla de éxito. Porque en el caso de José, estando allí, Dios le revela, Dios le usa, Dios le muestra, porque muchas veces nosotros como humanos tenemos que ser llevados a morir a nuestro yo, a morir
a nuestras creencias, a morir en nuestros pensamientos, a morir a nuestra sabiduría y rendirnos completamente a Él. Rendirnos completamente a Él. Por eso yo digo que un fracaso puede ser la semilla de un éxito. Y si nos vamos al mundo laboral y empresarial, cojamos el caso de la penicilina. Eso fue un error de laboratorio. Pero se descubrió y eso salvó en el momento a millones de personas de enfermedades, inclusive en la guerra, porque la gente herida moría por infección. Y no es a través de la penicilina que eso permitió que millones de personas pudieran salvarse. Cojamos el caso de Henry Ford, que quería hacer la goma Goodyear, la marca Goodyear, sembró en Brasil para el caucho, gastó $10 millones y fracasó. Pero si quiere, vamos al caso de David. David quería traer el arca, porque él decía que no era posible que el arca estuviera en casa de alguien, porque el arca tenía que estar en el pueblo de Israel. Y decidió traerlo, pero lo hizo de forma incorrecta. Por eso le digo que el fracaso nos corrige. Y vino un hombre, porque vio que el arca se iba a caer, y le puso la mano y él cayó muerto. David tuvo que replantearse qué había pasado y descubrió que todo lo que hasta hizo, aunque fue con amor, alabando al Señor, con buenas ideas, buenos propósitos, pero a Dios no le agradaba porque no cumplía la directriz que Dios le había dado a Moisés. Dios no rompe sus reglas por nosotros. Nosotros tenemos que someternos, porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su voluntad se tiene que cumplir como Él ha dicho. Cada fracaso nos permite enseñar esa lección. David lo entendió. Y cuando lo hizo por segunda vez, lo hizo bien. Lo hizo bien porque ya tenía conocimiento, porque había investigado, porque había buscado la palabra de Dios y ahí se dio cuenta que él lo hizo mal. Y quiero que sepa que la mayoría de los fracasos no son culpa de la gente, son culpa mía. Y yo tengo que ser responsable y entender que yo no puedo estar buscando culpables, sino me tengo que examinar, porque si yo estoy fracasando es porque yo tengo culpa, algo malo estoy haciendo. Por lo tanto, tengo que tener un tiempo de pensar. Por eso la Biblia dice que tenemos que reflexionar. Por eso la Biblia lo llama meditar. Meditar no es otra cosa, no es dejar la mente en blanco. Meditar es ver dónde estamos y hacia dónde vamos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Meditar es un tiempo entre usted y Dios para usted encontrarse, ver cuáles son las fallas, ver cuáles son las derrotas, ver cuáles son las cosas que te han detenido y decir, bueno, me voy a limpiar, me voy a sacudir, voy a hacer la voluntad de Dios porque ahora sé hacia dónde voy. El meditar es replantear las metas, es replantear los sueños. Y eso es importante que lo entendamos. Y si nosotros conocemos eso, podemos entonces seguir en camino hacia la victoria. Y eso nos da la victoria. Vaya conmigo a Filipenses 4:13. ¿Qué te ayuda a esa victoria?
Filipenses 4:13. Eso usted lo sabe de memoria también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, hermano, eso es bien importante. Que usted se fortalezca en el Señor. Y Filipenses, Pablo hablando, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay algunas cosas, lo es todo. Y Pablo es un ejemplo de alguien que persevera. La perseverancia, como les digo, es importante. El apóstol Pablo predicó el evangelio ante grandes oposiciones, tanto de los hebreos como aún del mismo pueblo del Señor, que lo criticaba por predicarle a los gentiles. Escuche bien, en muchas ocasiones aquí te van a señalar, en muchas ocasiones se levantará oposición porque tú estás haciendo la voluntad de Dios y te van a criticar los del mundo y también los de la iglesia. Eso le pasó a Pablo. Pablo le predicaba a los gentiles y aún los mismos apóstoles se molestaban. Ahí tuvieron una guerra entre Pedro y Pablo que tuvieron que ir a la iglesia en Jerusalén para resolver el problema. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, versículos 1 y 2. Hechos 14, 1 y 2. Dice la palabra que aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y si usted sigue leyendo ahí, fíjense que Pablo predica en la sinagoga, se convierte en muchos judíos, se convierte en muchos griegos, y aquellos que son enemigos, aquellos que estaban allí que eran judíos, empezaron a murmurar, a corromper a los demás. Y cuando usted ve eso, siguieron por ahí y sigue leyendo el capítulo, cogieron a Pedro, digo a Pablo, y lo trataron de pedrar, le cayeron a piedra. Muchos de ellos no les gustaba, pero dice la Biblia que Pablo perseveró, gracias a que había entendido lo que Dios lo había mandado. Es bien importante, hermano y hermana, que usted sepa que Dios lo llamó, que usted esté convencido a que Dios lo llamó, que usted esté seguro que Dios lo habló y le señaló el camino, porque vendrán oposiciones, tanto de los de afuera como los de adentro. Más los de adentro, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no le gusta que la gracia de Dios sea mayor para ti que para ellos. Hay gente que no le va a gustar que Dios te bendiga más a ti que a otros, que a ellos mismos. Y mucha gente va a desear tu ministerio. Y mucha gente va a desear tu llamado. Mucha gente va a desear el propósito de Dios para tu vida.
y se van a molestar y tristemente se van a convertir en instrumentos de Satanás para hacerte la vida de cuadro. Pero usted manténgase firme, amando en todo tiempo, no trayendo contienda, no levantando murmuración. Usted se mantiene fiel y justo en una vida santa delante de Dios y Dios peleará por ti. Por eso el Señor dice: está quieto y conoce quién es Jehová. Está quieto. Muchas veces los enemigos se enredan ellos mismos en sus propias trampas. Y muchos de ellos se creen muy inteligentes. Muchos de ellos se creen llenos de sabiduría. Y creen que ellos pueden ganar porque tienen todo bajo control. Pero ¿sabe algo? Hay uno que está por encima de ellos. Y Dios los enreda. Y Dios los hace caer en sus propias trampas. Por lo tanto, y esto es bien importante, el valor que tú le des a lo que Dios te ha prometido. Si tú lo valorizas, si tú crees y lo pones como un precioso tesoro, será el grado de perseverancia que apliquemos. Por eso, vaya conmigo a Romanos, capítulo 15. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 15. Versículos 17 al 21. Dice la palabra de Dios: tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio a Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo está señalando aquí que su llamado ha sido predicarle a los gentiles y que todo su esfuerzo se hará a tal manera de que no irá a predicar a ningún lugar que ya alguien más ha predicado. Él irá a lugares nuevos, tierras fértiles, tierras vírgenes de la palabra. Por tanto, eso lo llevó a perseverar y permitió una motivación de predicar la palabra del Señor a toda criatura. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir utilizando todo lo que está en nuestras manos para predicarle a otros que Cristo tiene poder, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura. Así que la motivación de Pablo era predicar el Evangelio a toda criatura. Y como sabemos, el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas, porque iba a robar miles de almas que iban camino al infierno, pero con una palabra de autoridad, con una palabra de gracia de parte de Dios, le abría los ojos y el entendimiento a los cegados, a los cautivos por el enemigo, y serían salvos.
Así que Pablo no permitió ser atentado contra su integridad. Nosotros, hermanos, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Así que, como le digo, la victoria se consigue por la perseverancia. Y vemos grandes lecciones de ella. La diferencia entre un fracaso y ser un fracasado. Un fracaso, como le decía, todos nosotros vamos a experimentar. Si nos convertimos en cristianos fracasados, es un cristiano que fracasó y se sentó en su fracaso. Escuche bien, no es lo mismo usted fracasar en algo, aprender del error y levantarse, que usted coger, fracasó y decir no puedo más y se sentó en el fracaso. Y se convierte en un fracasado, porque un fracaso te lleva a otro. Y vas a estar todo el tiempo fracasando en tu vida. Nunca podrás arrancar nada porque siempre estarás con una mentalidad de fracaso. Pero una persona que haya fracasado y de ese fracaso persevera y dice, Dios me llamó, Dios me habló, Dios me dijo, yo le creo a Dios, tal vez cometí un error en esto, ahora voy a hacerlo de otra manera para que eso que cometí no lo vuelva a hacer y entonces veré la victoria. ¿Estamos entendiendo, verdad? Sí que un fracaso no te convierte en un fracasado. Ahora, si te sientas en el fracaso, sí serás fracasado. Un momento difícil no te puede llevar a renunciar al propósito de Dios a tu vida. Todos nosotros experimentaremos momentos difíciles, momentos complicados, momentos que tú pensaste jamás vivir. En mi trabajo me dicen, yo no sé cómo usted puede estar tan tranquilo ante todas tantas adversidades de momento. Yo, porque yo he conocido a quien creo. Y porque yo sé que yo estoy aquí porque Dios quiere que yo esté en este lugar. Usted tiene que estar seguro, convencido de Dios. Lo importante, tercer punto, es tener una mente y una meta clara, a corto y a largo plazo. Y yo tengo que avanzar en esas metas. Yo no puedo pensar alcanzar algo en 10 años, si en 2 años, 4 años, 6 años y 8 años no he hecho metas alcanzables, y eso va a llevarme a dirigirme a la mayor meta. Si yo tengo metas claras y yo soy perseverante y yo soy decidido en lo que creo, entonces yo alcanzaré la meta y seré victorioso. ¿Y quién nos otorga ese poder? Solamente Dios. Escuchaba hace poco la predicación del hermano G. Ávila, un hombre de Dios que fue recto todos los años de su vida. Y en un mensaje, porque a veces, hermano, es bueno escuchar mensajes, y yo siempre he sido un seguidor del hermano G. Ávila, y él estaba predicando y él dice que un día él tenía un gran problema. A veces uno cree que los hombres de Dios no tienen problemas, y él decía que sí. Tanto fue el problema, fue cuando él tuvo que decidir o perdonar al que mató a su hija o renunciar al ministerio. Él decide meterse en un ayuno de 40 días. Dice que fue la batalla más difícil en todos los años que él estuvo haciendo ayuno y entregándose a Dios. En el día 40, él dice, Señor, me voy a quedar un día más, voy a hacer 41 días.
Y fíjense que él tenía unos problemas en el ministerio, unos satélites que querían contratar y no podían contratarlo por dinero, por revoluciones, y tenía miles de problemas. Y dice que en el día 28 Dios le habló y le dijo, todos tus problemas han sido resueltos, yo haré la obra. Yo te daré los recursos, se abrirá las puertas si quieres entregar ayuda. Pero un hombre con propósito, un hombre con sabiduría. Y entonces Ávila le dice al Señor, no lo voy a entregar porque ya resolviste mi problema. Ahora voy a estar en estos demás días, de estos 28 a 40 días, voy a estar ahora ayunando para que me dé unción y poder para que las vidas se salven. Oiga, cómo él ve el llamado de Dios, como Pablo, de predicar la palabra del Señor, y no pensó en su propio bienestar. Cuando Dios le dijo, ya si quiere entrega, ya el problema tuyo se ha resuelto. Y él dice, no, ahora voy a poner mi vida por causa de aquellos que se están perdiendo. Dame unción, dame poder, dame autoridad para predicar la palabra. Y de ahí en adelante usted vio, hermanos, somos testigos cómo después de ese ayuno, el ministerio de Gillo Ávila se aumentó, donde él tuvo la capacidad de estar en un sábado en toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todos los lugares, y miles de personas todos los sábados aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Pero él dice que en el día 41 se sintió morir. Él decía que se sentía fuerte hasta el día 40. Y él dice que cuando empezó en la mañana, a la madrugada, el día 41, él sintió que se estaba muriendo. Tuvo que acostarse. Comenzó a orar. Y dice que le entró una debilidad como nunca antes había sentido en su vida. Puede ser que el hermano Gillo Ávila fue atleta. Era un hombre fuerte. Y dice que jamás en su vida nunca había experimentado un malestar, un dolor en todos sus huesos, en toda su carne, en todos sus músculos, en todas las cosas. Y él estuvo ahí, pero lo que usted ve, hermano, que a pesar de todo, no lo entregó. No entregó el ayuno. Digo, yo me voy, aunque me muera, Señor, decía él, aunque me muera, yo voy a terminar. La victoria representa sacrificio. Y tenemos que muchas veces sacrificarnos hasta nosotros mismos para alcanzar esa victoria. Y dice él que de momento Dios le habló y le dijo, tú has logrado el 41 días no por tu propia fuerza, sino que yo te sostuve hasta el día 40 y en el día 41 te dejé experimentar lo que hubiese sido de tu ayuno si yo no estuviera contigo dándote fuerza y llenándote de gracia y renovando tu energía y renovando tu cuerpo para que pudiese estar de pie y frente a mí clamando por las vidas de toda la gente que van a ser salvadas por tu ministerio. Pero yo quería que supiera que tú, los 41 días no fueron por tu fuerza, no fueron por tu sabiduría, no fue porque tú puedes, es porque yo lo he permitido. Aleluya. Y si nosotros entendemos eso, que nosotros no tenemos poder por nosotros mismos, sino que es a través de la gracia depositada en nosotros y que nosotros seremos perseverantes a lo que Dios nos llamó, a lo que Dios nos dijo. Yo le digo a la iglesia, a lo mejor no seremos muchos, a lo mejor pensamos que estamos en el momento del quiebre, pero yo creo firmemente que Dios enviará a alguien que levantará este lugar, que Dios enviará a alguien que renueve este sitio y será como la vara de Aarón,
que aleluya rejuvenecerá, que aleluya será florecida nuevamente, y entonces la iglesia verá un resplandor, una creciente, y esa semilla que ha sido sembrada germinará y dará fruto al 100%. Oiga, hermano, manténgase firme, manténgase perseverando, que esta iglesia se mantenga abierta. De la fuerza, de la batalla, y Dios le dará la victoria, y Dios lo fortalecerá en su gracia. Hemos sido llamados a vencer, pero tienes que ser perseverante, iglesia. Vendrá momentos donde usted se mantendrá firme como iglesia si persevera. No permitan que estas puertas se cierren. Oren. Vienen momentos de oración, vienen momentos de ayuno, vienen momentos donde usted tiene que entregar su vida. Oye, hermano, yo quiero decirte que los grandes avivamientos suceden no con mucha gente, sino con gente que decide meterse con Dios y decirle: Dios, somos pocos, a lo mejor no tenemos la fuerza, a lo mejor somos ancianos, a lo mejor no tenemos la energía, pero tenemos las rodillas para tirarnos ahí, clamar, buscar tu rostro, traernos una persona que pueda ser sabia, que pueda edificar la casa, que pueda tener, aleluya, la gracia de que otros vengan aquí de nuevo. Y hermano, yo le aseguro que en algún momento yo vendré de nuevo y veré esta casa llena y me gozaré con ustedes y diré: valió la pena estos 8 años estar aquí en la iglesia. Valió la pena sembrar. Valió la pena el esfuerzo, el sacrificio. Valió la pena. Pero sean perseverantes, que Dios le dará la victoria. Una de las iglesias más grandes en Ponce, Glenview, se levantó con 7 hermanos. 7. Aleluya. Uno de los grandes avivamientos de la calle Susa en California fueron 5 o 6 hermanos ancianos que se tiraron de rodillas y comenzaron a clamar a Dios por una experiencia renovadora donde el Espíritu Santo, aleluya, avivara, fuera el Paracleto, limpiara, salvara, porque el convence de pecado es Cristo. Y esas mujeres empezaron y se tiraron de rodillas por 21 días clamando a Dios, buscando el rostro de Dios. Hermano, ¿y sabe qué? Se levantó uno de los ministerios pentecostales más grandes en todos los tiempos. De hecho, Puerto Rico tiene como resultado de ese avivamiento la iglesia pentecostal en Puerto Rico. Y así sucesivamente podemos ver cientos de ejemplos. Con Cristo todo es posible. Seamos perseverantes y veamos la victoria en Cristo Jesús. Padre, he predicado tu palabra, tal y como me la has dado, Señor. Yo te doy gracias por tu pueblo. Padre, que este mensaje es el último como pastor titular en esta iglesia. Pero hermano, Padre, yo sé que tú bendices esta iglesia, que tú harás, Señor, conforme a tu riqueza y gloria. Que tú le des la fuerza, que seas perseverante, que Dios mío, seas tú bendiciendo a tu pueblo, que tú seas dirigiendo a tu pueblo, que tú seas capacitándole, que los momentos de debilidades, dudas, Padre, seas tú fortaleciéndole. Oh Señor, toca el corazón, Padre, de la persona que tú tienes para este lugar. Padre mío y Padre bueno, sé tú guiándolo, sé tú trayéndolo, y que tú, Padre, le dé la gracia de ir por los campos y recoger
Padre, la cosecha. Oh Señor, yo te doy gloria, yo te doy gracias por el privilegio que me diste de estar 8 años en esta casa siendo pastor. Gracias por la enseñanza, gracias por el amor que me ha brindado, Señor, de los hermanos. Padre, porque no me voy de aquí molesto, no me voy de aquí con problemas, me voy, Señor, gracias, y siguiendo, Padre, tu decisión, siguiendo, Dios mío, lo que me has dicho, Padre amado, y que es necesario. Pero yo te doy gracias por este tiempo de pastorear esta iglesia. Gracias, Señor, porque en todo nos diste la victoria. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana. Y te pedimos, Padre, que tú seas el dueño, Señor, como eres, como yo he dicho, el pastor de esta iglesia. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Kemuel